Buenas tardes. El día de hoy les presentaremos un webinar. En este abordaremos el tema del proceso de conquista en México, el proceso de evangelización, la fundación de la Nueva España, características de centros urbanos virreinales, tanto como su sistema económico y comercial, y por último las reformas borbónicas. En este webinar esperamos aprender sobre estos temas y conocer más. Y vamos a comenzar con el primer tema, que es el proceso de conquista en México. Voy a comenzar. En el territorio mexicano existió la ocupación del pueblo, las cuales abarcaban desde Mesoamérica hasta Aridoamérica y Oasis América. La primera cultura de la que se tenía conocimiento es la olmeca, que surge en 1500 a.C., en el periodo preclásico. En este también aparecerán los mayas, en el periodo terminaría en el año 0. Empezaría el clásico. Se caracterizó por culturas como Teotihuacana, pero luego terminaría en el 950 después de Cristo. Y empezaría el posclásico, que tendría el dominio azteca. Así comienza este tema. Compañero Kevin, ¿quieres continuarlo? Sí, los españoles llegan a México en 1511, a la costa de Yucatán. Desde ese momento iniciaron expediciones para conocer la tierra y ver los pueblos que la habitaban. Esto también con el objetivo de colonizarlos y crear el imperio. Las primeras expediciones fueron la de Francisco González de Córdoba, el cual llegaría a explorar Yucatán en 1517, iniciando la época de colonización. Una de sus batallas más recordadas es la de la Noche Triste. Esta se dio en 1520, donde los españoles tlaxtecas perderían contra los mexicas en la frontera de Teotihuacán. Gracias, ¿algo que agregar? Tras un recorrido extenso por el país, Hernán Cortés llega a Tlaxcala, en donde hacen una famosa alianza con sus habitantes, ya que ellos ofrecieron apoyo e información sobre los aztecas. Esto para derrocarlos, ya que era el pueblo más fuerte del momento. Esto en 1519. Tras la información obtenida por los tlaxcaltecas, los españoles se dirigieron a Tenochtitlan y encarnaron una dura batalla, la cual es conocida por la matanza entre los dos bandos y la caída del Imperio Azteca y del último Tlatoani Moctezuma, así dando la caída de Tenochtitlán y el Imperio Azteca. Muchas gracias. Ahora pasamos al segundo y tercer tema, que son la evangelización y la fundación de la Nueva España. Compañero Kevin, ¿puedes empezar el tema? Sí, claro. Tras la caída de Teotihuacán, nace la Nueva España. En esta, un modo de su sometido fue la evangelización. Esta era para la propagación de su religión de una manera obligatoria. Entre los métodos más famosos que se usaron fue construir iglesias sobre las pirámides y centros ceremoniales. La evangelización se expandió por todo el país, y para saber qué pueblos o zonas ya estaban evangelizados, se ponía una cruz en los límites de este. Los frailes fueron los encargados de esa labor. Fue un proceso complicado por el idioma y el cambio de ideología, ya que los que se opusieron eran matados, por lo cual el cambio era obligatorio de una forma muy brusca. Ok, Armando. En cuanto a la fundación de la Nueva España, se dio después de la caída de Teotihuacán. Este fue el proceso de inducción de política, gobierno y sometimiento español en el territorio mexicano, al cual nombraron la Nueva España en nombre de la corona española. El encargado de este proceso fue Hernán Cortés. En este proceso empezaron a prohibir los ritos como sacrificios humanos y cerrando un sistema como los cabildos y villas. También se empezó la construcción de cuidados con estilo español. Muchas gracias. Pues muy interesante la información, la verdad. Vamos a continuar con el siguiente tema, que es las características de los centros urbanos virreinales. Compañero Kevin, ¿me haces el honor? Gracias. Ahora hablaremos de las características de los centros urbanos virreinales y el sistema económico y comercial durante la Nueva España. Como sabemos, la introducción de la política de la corona española en la sociedad trajo varios cambios. Uno de ellos fue la construcción de los centros urbanos. Mayormente fue construida encima de las antiguas ciudades.
Estas eran divididas por plazas centrales y el centro tenía una catedral. Como característica tienen un estilo europeo. En cuanto al sistema comercial, este se basaba en el cultivo de alimentos y su producción con otras colonias, al igual que sus intercambios entre los indígenas, y las partes económicas eran organizadas por los cabildos. Muchas gracias. Para agregar, el desarrollo urbano, pues primero nos ocurrió en los centros urbanos indígenas, como en México y Tenochtitlán, donde se aprovecharon la traza de los materiales con que estaban hechos sus edificios para construir encima de la nueva ciudad. En casos como en el actual estado de Puebla, las ciudades españolas se hicieron muy cerca de los centros urbanos y ceremoniales, como en Cholula. En otras partes se adaptó el modelo español al originario, como en algunas ciudades que hoy conocemos como Querétaro, Morelia o Mérida. Bueno, con eso ahora pasemos a hablar del último tema, que son las reformas borbónicas. Armando, ¿podrías comenzarlo? Sí. Muchas gracias. Ahora, hablando de las reformas borbónicas, estas se dieron entre 1700 y 1788. Se le conoce a esta por los cambios administrativos ejercidos por la corona española. Esto debido al debilitamiento de la antigua administración y la baja producción de las colonas. Se dieron con el objetivo de recuperar el poder de las colonias y una modernización del sistema. Entre sus cambios se destacaron los políticos, esto poniendo nuevos virreinatos, la creación de intendentes y la extensión de la corona. También hubo cambios de la milicia, ya que anotaron a vagabundos y a la mitad de la población joven, así que eran la conocida Armada Total. Y por último, los cambios económicos, estos se basaron en la elaboración y comercialización de productos manufacturados, nuevos puertos y rutas de exploración, también las nuevas aduanas y el permiso de transportes. Ok. Las llamadas reformas borbónicas fueron pues una serie de medidas y modificaciones que implementaron a todos los niveles, tanto en España hispanoamericanos, en la segunda mitad del siglo XVIII. El objetivo de las reformas borbónicas era modernizar a España y volver a ponerla a la cabeza de las potencias mundiales desde todos los puntos de vista, económico, tanto político e incluso militar. Kevin, ¿algo más? Bueno, para ello se basaron en las nuevas ideas ilustradas de progreso y racionalización, que recorrían Europa y utilizaron para impulsarlas e implementarlas a los mejores ministros y asesores ilustrados del momento. Gracias. Pues con esto concluimos pues los temas y concluimos que pues esto es importante en nuestras historias, está enfocada desde las épocas prehispánicas, es muy interesante las culturas que ocupaban el territorio. También es importante culturalmente, ya que es parte de nuestra historia y su estudio es muy importante, al igual que la llegada de los españoles. Ya después de la conquista, la mezcla entre ellos y los nativos, creo castas que seguramente fueron nuestros antepasados, y también los problemas y métodos que causaron para la creación de una sociedad de estilo española. Es un lugar diferente y es importante estudiarlo. En general concluimos que estos temas son importantes en nuestra herencia histórica y por consecuencia es necesario saber sobre ella y sus procesos. ¿Qué podemos concluir? Pasaron muchas cosas en el proceso de conquista, pero específicamente al momento de ser sometidos, los indígenas debieron haber pensado varias cosas. Entre ellas debieron estar muy confundidos y asustados, pensando que al llevar vestimenta extraña los extranjeros eran dioses y ese era su castigo. Al cambiar de golpe de costumbres e ideales debieron sentir miedo e incluso enojo, pues todo lo que estaban ligados estaba siendo arrebatado por gente desconocida. Pero al ser inferiores al rango militar, algunos indígenas debieron mantenerse a raya. En general considero que esta época tuvo varios cambios en los sistemas, implementando cosas como la política, el comercio y la religión, y otros que eran traídos desde Europa para ser agregados y poco a poco adaptados a nuestro país, llegando así al México actual, gracias a los cambios realizados en ese entonces.